¿Estás buscando unos ventiladores que te ofrezcan diseño, retroiluminación, potencia, baja sonoridad y la mejor gestión de cableado posible? Pues quédate con nosotros porque tenemos unos Thermaltake que son canelita en rama. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos los Thermaltake Swafan X12 RGB, unos ventiladores que llegan para revolucionar un poquito más el mercado de la refrigeración. Y diréis, ¿pero cómo puede ser si hoy día ya en ventiladores está todo inventado? Pues Thermaltake ha cogido las tecnologías más punteras del mercado y le ha añadido un poquito más para conseguir esa pequeña revolución que todos, estoy más que seguro, vamos a aprovechar al máximo. Estos Thermaltake Swafan X12 RGB cuentan con un diseño de conectores imantados, que sí, que es algo que ya hemos visto en el mercado anteriormente, que nos va a permitir interconectar hasta 3 ventiladores utilizando un único cable, también imantado, que nos va a permitir sacar con ese único conector dos cablecitos, uno PWM y otro de 3 pines de iluminación RGB para minimizar al máximo la gestión de cableado. Obviamente tenemos otros 2 cables más por si queremos utilizar los ventiladores por separado, pero la idea y la principal ventaja de este tipo de ventiladores es poder encadenarlos y así utilizar un único cable con 2 conectores para 3 ventiladores de una tacada. Hasta ahí, vale, es algo relativamente nuevo, no es el primero en el mercado que lo hace, pero oye, es interesante. También tenemos retroiluminación LED con 2 aros LED, uno interior y otro exterior, de 6 LED el interior y 14 el exterior, configurables LED a LED, y como tenemos un conector RGB de 3 pines, pues lo vamos a poder gestionar desde aquel dispositivo al que lo conectemos y que, como no es un conector dedicado, pues no tiene por qué ser Thermaltake sí o sí. Puede ser perfectamente cualquier controlador RGB o nuestra propia placa base, y así evitamos gastar más dinero en este tipo de cosas y aprovechar nuestra placa, que seguro que lo trae. Esto es algo que puede parecer ni mío, pero oye, a mí me interesa no tener un conector dedicado para así no tener que tener otro accesorio más en el interior del chasis del PC, pero bueno, es algo secundario. Otra cosita importante y que a mí personalmente me ha gustado mucho, y es que normalmente cuando instalamos el ventilador, si queremos cambiar la dirección del flujo de aire, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al ventilador, y tiene, en principio es algo sencillo, pero tiene el problema es que el ventilador siempre tiene una cara más bonita y la otra fea, que suele ser la de atrás, donde viene la pegatina con la denominación del ventilador y en fin esos marquitos de seguridad por donde va el cableado, y que es un poquito más fea. Pues en este caso podemos cambiar las aspas por otras que vienen incluidas obviamente en el pack, para que en vez de ir en una dirección, vaya en la otra, y así siempre tengamos orientada hacia la parte visible pues esa cara bonita donde están los aros de retroiluminación y poder contar con un acabado estético mucho más llamativo. Pero ya que sacamos las aspas, pues para cambiarlas por otro tipo, en el caso de que nos interese, pues también tenemos como daño colateral el que al sacar las aspas, pues oye, es mucho más fácil limpiarlas. Puedes incluso meterlas debajo del grifo y pegarles un fregado para cuando tiene el ventilador ya un añito ahí acumulando polvo, pues poder dejarlo como una patena sin ningún tipo de problema, y nos viene además con una jeringuilla de lubricante para poder hacerle un mantenimiento como Dios manda. Tenemos un motor de 4 polos estabilizado para que las vibraciones sean mínimas, y tenemos las esquinas engomadas para que esas posibles vibraciones no se transmitan al chasis y ofrezcan un funcionamiento más silencioso. Y ya que hablamos de funcionamiento, tenemos en el modo normal 2,39 milímetros H2 de presión de aire con un flujo de 57,11 CFM y 30,6 decibelios dBA de ruido, con 2,02 milímetros HDO max de presión en el modo invertido, con un flujo de 56,26 CFM y un ruido de 32,5 dBA. Como veis, en el modo invertido el rendimiento es un pelín inferior, pero es eso, un pelín. Y personalmente eso de poder quitar las aspas para ofrecer una mejor estética y también un mejor mantenimiento, pues algo que a mí personalmente me interesa mucho. A esto hemos de añadir la posibilidad de encadenar hasta 3 ventiladores con un único cable, que para la gestión del cableado, y si cambiáis mucho de chasis, pues es más interesante aún, una estética simplemente brutal y la garantía de un fabricante como Thermaltake, por lo que para mí, bajo mi punto de vista, son, de lo que he visto hasta ahora, de los ventiladores más completos que hay en el mercado, además con un muy buen rendimiento y una sonoridad bastante comedida, incluso
a altas revoluciones. Y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño, premium recomendado y calidad-precio de gaming a estos Thermaltake Swaphan X12 RGB. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.